Ahora, siguiendo con nuestro motivo del triángulo, de la forma básica de nuestro bordado triangular, vamos a hacer este motivo que se llama canaún. El canaún es un ave, una especie de cigüeña, que es muy normal acá en Paraguay, que es normal verla. Y bueno, esto más o menos asemeja a la forma de esta ave, por eso se le dio seguramente este nombre por las bordadoras, por las tejedoras de Ñandutí. Yo les voy a empezar como empecé este primero, ¿sí? Después vemos este hilo de qué se trata. Yo lo que voy a hacer es voy a tomar 2 hilos de mi cargado, del mismo cargado que hacemos siempre, en círculo, o pueden hacerlo en forma lineal, eso ya depende de ustedes. Y vamos a hacer las patitas del canaún. Vamos a pasar. Vamos a hacer tomando 2 hilos por algunas vueltitas, digamos. ¿Ok? Ahí más o menos ya está. ¿Sí? Recuerden que yo hago el círculo, hago el centro y hago las 2 vueltas de punto filete, ¿sí? Miren, escuchen ahí, hay un ave justamente cantando, parece que sabe que estamos haciendo su motivo. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a crecer hacia la izquierda, ¿sí? Voy a ir creciendo de a un hilo por vez, por vuelta, ¿sí? Vamos a tener que ir creciendo hasta que tengamos 7 hilos del cargado. Entonces ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con este sería el séptimo. Con este termino, digamos, el crecimiento de esta sección de mi canaún. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Ven? Acá está esta sección y ahora voy a conservar mi lado recto, pero voy a ir disminuyendo otra vez de un hilo por vuelta. Acá ya terminé la parte de abajo, digamos, la parte inferior del canaún. Y ahora tengo nada más que 3 hilos. Voy a tomar estos así. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar estos 2, ¿sí? Y voy a hacer 2 pasaditas solo por esos 2, ¿sí? Y ahí, ¿qué hago? Directamente agarro un tercero. Y ahí de vuelta voy a entretejer nada más que los 2 que tengo a la izquierda. ¿Se ve? Perfecto. Entonces entretejí, hice 2 vueltitas y ahora vuelvo. Siempre agarro uno más, uno de la izquierda y entretejo solo 2 hilos de mi cargado. Ahí de vuelta 2 y ahora agarro uno tercero. Lo que estoy haciendo es esta parte del cuellito, digamos, del canaún. Otra vez 2. Y de vuelta agarro 3. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que yo llegue a este punto, al punto donde está digamos, donde está el final de mi motivo anterior, ¿sí? Cuando llego, que sería acá en este hilo, ¿sí? Cuando llegamos ahí, agarro los 3, agarro los 2. Ahí te voy a hacer un poquito más abajo, estoy haciendo muy separado para que lo vean bien. Y ahora voy a volver a crecer hacia la derecha, ¿sí? Entonces agarré 2, voy a hacer por lo menos una pasadita más del 2 y ahora ya, eso para que se note. Y ahora ya voy creciendo, voy a agarrar de vuelta 3, voy a mantener el lado recto de mi triángulo en la izquierda, en el hilo de la izquierda. Cuando agarro este quinto hilo, a ver, voy a agarrar ahí este quinto hilo y ahora voy a agarrar el sexto hilo. Cuando voy a agarrar el sexto hilo, yo voy a tomar un hilo de la izquierda, ¿ven? Que pertenecería al motivo de al lado, digamos, ¿verdad? Entonces agarro uno más y ahí le tomo los
6 hilos, que serían hasta encontrarnos, obviamente hasta ahí, porque ya tenemos el motivo al lado que digamos nos indica que hasta ahí nada más. Y de vuelta agarro, pero ven, ya no tomo este hilo, ya no tomé este hilo, solamente esta única vez agarro ese hilo del motivo de al lado, digamos. De ahí voy a ir decreciendo hasta tener nada más que 2. Ahí, acá tomé sin querer el hilo que a veces quiere pasar. Por eso sería ideal que la aguja no tenga tanta punta. Entonces agarro nada más que los 2 últimos. Y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a pasar acá, ¿sí? No sé si ven dónde pasé. Pasé ahí, ¿sí? Paso por debajo también de este y voy a llevar mi hilo. Lo estoy llevando por adelante para que lo vean bien. En realidad debería llevarlo por atrás, pero yo les voy a mostrar. Este hilo lo voy a bajar por este hilo del cargado que yo saqué, digamos, del motivo siguiente. Entonces esto quedaría así, pero lo voy a llevar por debajo para que esto no quede feo, no quede desigual. ¿Ven? Ahí. Y ahí, ¿qué hago? Ahí comienzo el siguiente motivo. Otra vez voy a agarrar, voy a empezar de este. Voy a empezar de ese hilo. Voy a hacer lo mismo que hice antes, ¿verdad? Voy a hacer la parte de la patita, digamos, la parte recta, por unas cuantas pasadas. Y después voy a ir a empezar a aumentar. Acá ya podría empezar a aumentar. Entonces voy a agarrar 3, 4, 5, exactamente lo mismo, hasta llegar a la misma cantidad de puntos que tenía. Bueno, hasta acá voy a llegar porque yo me entusiasmo y sigo. Hasta acá voy a llegar. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a ir aumentando hasta llegar a tomar la misma cantidad de puntos que tomamos acá. Disminuyo, le hago el cuellito y hago esto. Y voy a hacer un carão al lado del otro, ¿sí? Hasta llenar todo mi circunferencia del motivo del dechado, perdón, hasta llenar toda la circunferencia de mi cargado. Y ahí volvemos. Vemos ya acá la ronda de los carãos, todos unos al lado de otro, ¿sí? Como siempre, algunos parecen ser más grandes que otros por el tema de la separación de hilos. Cuando terminamos nuestro último motivo, nuestro último carão, lo que voy a hacer es de acá donde yo estoy, ¿ven? ¿Se acuerdan que nosotros esto para trabar teníamos que traer el hilo abajo para empezar el próximo motivo? Pero ahora lo que voy a hacer es voy a subir. A ver, este es mi último motivo, mis últimos 2. Yo paso por debajo de los 2, voy hasta ahí, hasta el hilo que robé del motivo anterior, al lado, y de acá ya voy a pasar a lo que es a mi borde, ¿sí? Voy a pasar ahí y acá voy a ir tomando uno a uno para hacer como siempre. Como todas las veces repetimos, nuestro filete de borde. Y al terminar esto ya está terminado nuestro motivo de carão. Bien cerquita del borde. Y ahí. Entonces hago todo el borde alrededor de mi círculo de hilos cargados. Acá tenemos nuestro motivo terminado de carão. Y ahora lo vamos a sacar de la tela, lavar almidonar y traemos ya, les voy a mostrar ya fuera ya de la tela para que veamos cómo queda. Este es nuestro segundo motivo con la figura del triángulo, el carão, que también ya está terminado. En este caso ven que yo acá di la vuelta de un lado y del otro, y como no tengo hilos que pasan, en realidad es a veces un poco difícil saber cuál es el derecho y el revés, ¿verdad? Pero en realidad yo esto lo tejí con este sentido, entonces este es el derecho.
acá, como les muestro, les voy a comparar con el moñito que habíamos hecho antes para que ustedes vean que es exactamente, si ustedes ven, son el triángulo y el otro triángulo, solo que entre los dos triángulos que hicimos en el moñito, en el motivo del caraón tenemos este cuello o esta parte tejida que es la que difiere y es lo que hace que también digamos le diferencie, y también esta forma de llevar el hilo que en el moñito no tenemos, pero básicamente son dos puntos muy parecidos. Así que acá está el motivo terminado del caraón.